la riqueza de esos testimonios. Bueno, muchos que uno abre los ojos así, pero hay que escuchar, hay que escuchar para saber a dónde está la cabeza de las personas. Vamos a hablar un poco de la ley de etiquetado frontal, este proyecto que... Etiquetado frontal primeramente fue información, derecho a conocer qué comemos. Básicamente. ¿Sí? Básicamente. Y lo que nos viene a romper esta posibilidad de acceder a ese derecho es la derogación, ¿no? Organizarnos y para nosotros como profesionales de la salud, trabajadoras de la salud, desde las organizaciones, tanto bueno, en el caso de Sanar, en el caso de la SAP, en el caso del Colegio de Nutricionistas de Buenos Aires y de todos los colegios del país, junto con la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, firmamos una adhesión conjunta de más de 300 organizaciones que queremos evitar esta derogación y nos parece muy importante convocar a la sociedad en su conjunto, porque fue quien acompañó en su momento a componer esta sanción, ¿no? A lograr este acceso, este derecho a conocer qué comemos. Así que nos encuentra por suerte unidas, nos encuentra muy organizadas y con toda la potencia para dar esa lucha. Si se deroga, yo creo que estaríamos en un grave riesgo sanitario de retrocesos de un debate que se dio hace muchos años, con expertos técnicos, con mucha mayoría de los tomadores de decisión, tanto desde el Senado como de diputados, de que era una ley que se necesitaba y que tiene mucha evidencia científica por detrás que justifica el porqué de cada uno de sus artículos. Por eso si se deroga, creo que entramos en una ceguera informativa de volver a las góndolas y encontrarnos productos con un marketing hiperagresivo, hiper sofisticado, que esconde estos nutrientes críticos que hoy nos están enfermando y lo hacemos a cada vez más tempranos, las personas dejan de trabajar, hay niños y niñas que se enferman con enfermedades que antes eran de los adultos y empezamos a caer en ese marketing y en esos nutrientes críticos que consumimos en exceso, que están escondidos en los paquetes, que son imposibles de descifrar en una tabla nutricional o en un listado de ingredientes con los poquitos segundos que uno tarda en decidir en frente a una góndola si lo compra o no. Y a través de ello se caen otros artículos que protegían los entornos donde los niños y niñas crecen y se desarrollan, que son los entornos escolares. Porque estos productos con sellos, cuando los tienen, no pueden otorgarse en las escuelas, ni en los comedores, ni en las cantinas, ni en los kioscos. Entonces empieza a ser como los kioscos, no sé, tierra de nadie, para que estos productos se sigan comercializando y los chicos crezcan a base de productos procesados y ultraprocesados en detrimento de lo que realmente alimenta, que nunca va a tener un sello, que es un alimento real, ¿no? La fruta, las verduras, las legumbres, la carne, los huevos, eso nunca va a tener un sello y es lo que realmente deberíamos comer. Por eso esta derogación es más que nada ideológica, no hay aportes técnicos, los fundamentos son totalmente falaces y se están poniendo por arriba los intereses y las ganancias de un grupo muy monopolizado de industrias alimentarias que vienen con estos discursos y estas narrativas históricas. No hay ningún argumento nuevo, ni siquiera hay evidencia que lo justifique, por debajo de los derechos de las personas a saber qué es lo que comen, a no enfermarse cuando comen y a tener una salud de forma crónica. ¿Norma? Primero quiero decir que yo no tengo conflicto de intereses, que me parece que esto es importante como, digamos, decir desde dónde se habla. Disclaimer. Desde dónde se habla. Sobre todo después de la exposición de Belén, que estos cambios por ahí sí tienen conflictos de intereses si uno toma en cuenta la salud, si uno toma en cuenta la industria, y esto es qué pesa en nuestra población, qué pesa en nuestro país, qué pesa en nuestra región. La persona, el ser humano, las ganancias, a sabiendas que enferma. Y yo te voy a hablar como pediatra. Antes de la ley nos sentíamos en absoluta soledad. Era la familia, el niño, la niña adolescente y nuestra voz, diciendo lo contrario a lo que la sociedad impartía. Machaque de la publicidad, de Entonces todo. era nuestra única voz frente a una realidad contraria, con lobbies muy fuertes, porque el marketing desde la década del 80 está tomado como objeto a la población infantil. Entonces lo que se vende es a través del niño, niña o adolescente.
Entonces la demanda pareciera que la hace el niño de New York. Yo he trabajado mucho en las escuelas con este tema, no solamente desde el punto de vista asistencial, clínico, pediátrico, sino en las escuelas. Y había un corrimiento de los adultos. El kiosco, yo vendo lo que me piden los niños y niñas. Claro. La directora, lo que el kiosco sea de cualquier pertenencia, porque podía ser de cualquier origen, hay 3 tipos Sí. de kioscos, bueno, lo que deciden esto. Y los padres, bueno, pero si yo no les doy la plata, sus compañeritos compran, y en el recreo pasaba a ser el momento de descanso y de recreo objeto de consumo. Y los niños hacen filas detrás de un kiosco en vez de jugar en el recreo. Entonces, estaba nuestra voz. Mira, recuerdo imágenes de mis pacientes diciéndome, pero yo me pierdo la figurita si yo hago lo que vos me decís. Claro, porque los alimentos ultraprocesados venían con un regalito, una figurita, una cosita. Le estaba exigiendo ser un marginal de sus pares. Y además esta invasión de ultraprocesados no es la escuela, no es solo la familia, es todo el entorno de los niños y niñas. Porque van al cine, vienen ultraprocesados. Claro. O sea, el ambiente de los chicos pasó a ser invadido por los ultraprocesados, que era de la publicidad lo más importante. O sea, era en horarios infantiles. Y esta ley regula justamente eso. Con la ley cambió eso. Y la ley cambió que no puede estar la publicidad dirigida a menores de 16 años, dirigida a los niños. Esto es muy importante. Y por otro lado, hay estudios que ya se hicieron en el 2023, pero también hay posteriores, donde demuestra la efectividad de la ley, siempre que estemos pensando en la salud de la población. Claro. Para eso Siempre fue que efectivo. estemos pensando que esto que estamos definiendo como nutrientes críticos está científicamente demostrado que lleva a la enfermedad. ¿Cuánto costó que el tabaco que llevaba a la enfermedad saliera? Bueno, esta es otra batalla que tenemos que dar. Y la situación me parece que se agrava incluso en el contexto, ¿no? Porque la sanción de una ley que se dio en 2021 en un marco de un Estado que acompañaba con derechos, ¿no? Digamos, con el cuidado de la salud. Hoy vemos un deterioro desde los 2 últimos años hasta esta parte, digamos, en el marco de lo que vemos que está sucediendo, que incluso lo veíamos hace un ratito en la propaganda, ¿no? En el huequito, ¿no? Sabemos que hay falta de entrega de medicamentos. Tuvimos una marcha por el derecho a la salud el miércoles pasado, ¿no? Frente al Ministerio de Salud de la Nación. Digamos, hay todo un paquete de medidas y de descuido propio de un gobierno que está portándose de manera bastante sorda. Entonces, esto no hace ruido en ese marco, en ese contexto. Lo que sí está bueno es esto que trae Norma de marcar esa diferencia. Digamos, ¿qué beneficios nos trajo esta ley? ¿Qué beneficios viste y ven los pediatras y las pediatras en el ámbito de la consulta, de la atención? ¿Qué beneficios vemos nosotros cuando viene esa niña, ese niño, ese adolescente y te trae la demanda de preguntarte, che, pero esto que tiene tantos sellos, estos octógonos que veo negros en el packaging, ¿qué me quieren comunicar? ¿No? Y eso tiene que ver con querer cuidar la salud a largo plazo, ¿no es cierto? Cuidar a los niños, a las niñas, a todos los adolescentes tiene que ver con cuidar el futuro, que es lo que justamente está en juego con este paquete de medidas que se están dando, digamos, el deterioro con el tema de las prestaciones en discapacidad, la falta de entrega de medicamento oncológico, digamos, hay todo un paquete de medidas que da a entender que hay un descuido general. Bueno, nosotros lo que queremos hacer es venir a defender este pedacito que nos toca de alguna manera, que es lo que tanto logró, ¿no? Tanto costó lograr. Sí, y tanto sufrimos antes de no tenerla. También, Porque había que remarla, digámoslo, en dulce de leche para que al otro llegue nuestra voz. ¿Y por cuánto tiempo llega nuestra voz si no hay eco, si la sociedad estaba organizada para que se consuma? Porque es absolutamente falaz que los niños y niñas iban a elegir. No, esto estaba condicionado por la publicidad. ¿Cómo puede ser un niño que no lee y que reconozca la letra M, por ejemplo? Bueno, ahora un niño que no lee o niña que no lee, reconoce el sello. Claro. Incluso en los adultos mayores, ¿no? Una persona por ahí de 70, 75 años que va a hacer las compras, que ya tiene una enfermedad establecida, que quizás le sacaron medicamentos porque ya no los puede pagar, que necesita saber cómo cuidar su hipertensión, cómo cuidar su diabetes. Cuando llega a la góndola,
no tiene anteojos, lupa, conocimiento técnico para descifrar qué es lo que tiene ese producto. Rápidamente con un sello se da cuenta si es diabético, el sello de azúcares, el sello de sodio para la hipertensión. También hay que cuidar a estos adultos mayores que ya tienen una condición de salud y la ley venía a darles información para que no se enfermen más, para que no empeoren. Me interesa esto que dijo Norma de que hay estudios que comprueban que nuestra salud mejoró a partir de la sanción de la ley. ¿Qué muestran esos estudios? Las elecciones, o sea, los impactos directamente en salud, la medición lleva su tiempo, pero sí lo que se vio es la capacidad de elección que se modificó, la búsqueda de consumir menos cantidad de alimentos. Si no puedo comer sin alimentos, consumo menos cantidad de alimentos, elijo la que tiene menos cantidad de sellos. Eso está demostrado desde el 2023, el grado de conocimiento de la ley y el cambio de conducta frente a la compra. También tenemos la otra situación, que hay algunos que dicen, bueno, pero todos tienen sellos. Bueno, preguntémonos qué calidad de alimentos tenemos los argentinos y por eso tenemos las epidemias que tenemos. Epidemia de malnutrición. Y ojo, que esto abarca todos los niveles sociales y la semana pasada hubo una publicación de la malnutrición en el sector más vulnerable que se atiende en los centros de salud de todo el país, de 513 departamentos, donde los vulnerables todavía menores de 5 años, todavía es mayor, es 14.6 la obesidad y la desnutrición por retraso del crecimiento, 11.4 en las mismas poblaciones. Entonces, estos ultraprocesados tienen excesos, tienen deficiencias. Claro, y por eso en realidad el intentar derogar esta ley es mucho más que el etiquetado. Claro. Porque en realidad hay otras variables que afectan la alimentación o la capacidad, el acceso básicamente a una alimentación sana, segura, de calidad, lo más fresca posible. Hoy veía una nota que le hacían a una diputada con una colega que comparaban el consumo de manteca con una palta, digamos. Es una comparación que a esta altura del partido, digamos, no podemos ya hacer. Yo lo sé, el mejor perfil de omega 9 es el que nos puede ofrecer la palta versus las grasas saturadas de manteca, que por supuesto su consumo se puede habilitar, pero hay que ver en qué condiciones y en qué cantidades. Ahora, lo interesante es, ¿cuánto cuesta acceder a una canasta básica, 4 personas, una familia tipo? 1.500, 1.400, 1.400.000 pesos, perdón. 1.400.000 pesos versus ¿cuánto está un salario mínimo vital y móvil? 400.000 pesos. Sí. Bien. ¿Cómo garantizamos en una familia tipo el derecho a acceder a una canasta saludable, una alimentación sana, segura y de calidad? Inviable. Entonces, es mucho más que el etiquetado lo que está en juego. Son los entornos escolares que traía Belén, ese eje fundamental para construir futuro, para cuidar a las niñeces, para cuidar ese futuro. Entonces, hay algo de poder tomar conciencia, de mandar un mensaje, que aprovechar estos espacios que tenemos en los medios, porque no son muchos, y son espacios propositivos en términos de, bueno, hay que sostener una ley, hay que cuidarla, y nosotros como comunidad profesional de la salud tenemos que alzar la voz en esto. Es muy importante que si movilizamos, que si logramos generar reuniones con legisladores, por supuesto, para que nos escuchen y puedan revertir sus opiniones, incluso reflexionar acerca de esta definición o de esta línea que trata de construir el gobierno, bueno, tratar de poner ahí todo el esfuerzo que se pueda y acompañar. Si uno se pregunta si los industriales con sus hijos les dan ultraprocesados. Claro. Me acuerdo que cuando se discutía la ley, les digo, bueno, pero, ¿en serio? Seguramente que sí, pero en desmedro de su salud. Bueno, pero a eso voy. Es tan perverso la falta de conocimiento global que en la primera encuesta nacional de nutrición y salud del 2005, y después hubo otra en el 2018, 2019, el 33% del consumo energético diario de los menores de 2 años era de ultraprocesados. Tremendo. Y los padres no van a buscar la enfermedad de sus hijos. Hay que ser muy patológico para esto. Y esto era una población de todo el país, o sea, un muestreo de todo el país. Entonces hay que decir que no lo sabían. Y que además de no saberlo estaban engañados. Porque además los productos tenían lo que lo prohíbe la ley, los que llaman claims. O sea, vos podés decir que tiene alto contenido en fibra y decís, esto es bueno, pero no te está diciendo que tiene exceso de grasas o exceso de calorías. Claro. Esto no está prohibido en la ley, esto quieren cambiarlo. Y en realidad,
hubo un cambio que se hizo el 26 de diciembre del 2024 y que a 5 días hábiles lo encontré en la góndola, con lo cual era imposible que los envases hubieran cambiado, donde aparecía esto, la leyenda de lo positivo aún teniendo un Escondiendo sello tela. que está prohibido por Mira. la ley, pero encontraron una fisura por donde cambiar eso. Sí, en Chicas. realidad encontraron un gobierno que le dio luz les verde abrió la al puerta. lobby histórico que hizo la industria alimentaria. Por eso es importante que estas acciones de hablar con los tomadores de decisión que van a estar debatiendo sobre la salud de todo nuestro país sea en base a evidencia científica, que no sea en base a opiniones, a ideologías del momento, a presiones de un grupo de industrias que obviamente quieren beneficiar su rentabilidad. O sea, son distintos intereses. En una normativa de salud pública tiene que prevalecer la salud de la población. Y encima este es un gobierno que dice que toma decisiones basadas en evidencia. Bueno, esperemos que lo demuestren con este proyecto de ley, no lo están cumpliendo. Claramente. Es que el objetivo tiene que ser salud. Totalmente. Y yo de esto cuestiono que todos los indicadores que estamos teniendo son negativos para la salud. Totalmente. Gracias por venir. No, gracias Muchísimas por gracias. invitarme. Gracias. Seguramente Gracias por vamos a seguir hablando del tema, así que gracias por venir. Vamos a hablar ahora de otro anuncio que hizo el gobierno. Esto viene ya